noches a todos. Es un gusto para mí estar acá y gracias por la invitación a la Comisión de Bioética. Vamos a tratar de hablar unos aspectos generales y unos esbozos de la bioética, porque hablar de bioética realmente es bien extenso. Como bien decía el doctor Erimario, la bioética tiene que ser un armamentario para todos los médicos, no solo para el área de cirugía, sino que para todos. El conocimiento de la bioética es muy importante. El conocimiento del paciente es muy importante y hay que recordarse que ese enfoque holístico que tiene que ver con el paciente tiene que estar involucrado con esto. No es solo la parte científica, sino que la parte social y humana. Y eso nos lleva a tomar ciertas decisiones que muchas veces son trascendentales, como vamos a ver en los casos que se van a traer a discusión. Entonces, sin más preámbulo, vamos a entrar a dar unas definiciones y unos conceptos que son interesantes y me pareció al final, eh, como básicamente muchas veces estamos, y nosotros que estamos en la unidad de cuidados intensivos, estamos en una situación muchas veces de dilemas bioéticos. Es importante tener ciertas connotaciones para poder decidir de una mejor manera cuál va a ser el tratamiento que le vamos a dar a nuestros pacientes. Entonces, bioética, es importante analizar estos conceptos que tenemos aquí. ¿Qué es ética? ¿Qué es moral? ¿Qué es un valor? ¿Qué es una virtud? ¿Qué es un principio? Y más abajo, como bien dice la Filmina, tenemos lo que es la ética y la deontología, que también tienen que ir de la mano. ¿Qué es ética y qué es moral? Pues son dos conceptos que van de la mano, pero son connotaciones un poquito diferentes. Se entiende por moral aquel conjunto de normas, costumbres, creencias que le sirven al individuo para comportarse o dirigir su conducta dentro de la sociedad. En nuestra sociedad tiene más que todo a veces una connotación religiosa, pero eso no es así. Y ética viene siendo el estudio de la moral, o sea, el estudio de lo bueno o lo malo. Obviamente, si nosotros analizamos qué es mejor, si la moral o la ética, pues obviamente las dos son importantes, pero la ética es un análisis mucho más profundo y más concienzudo de nuestros actos. ¿Qué es valor? Pues valor es una característica que puede ser positiva o negativa de un objeto o de un sujeto. Todos tenemos valores. Hay que recordarse que los valores se van aprendiendo desde la familia y esa connotación es muy importante. Un principio es algo universalmente aceptado. ¿Puede ser en un momento dado más jerárquico que un valor? Sí. Y una virtud es un término medio. Es siempre hacer el bien. Traje esta filmina y básicamente acá tenemos a Eneas, porque en la connotación griego-romana un valor era connotado como algo que era sumamente apreciado con respecto a lealtad, con respecto a belleza, con respecto a coraje, con respecto a fuerza. Y obviamente esa interiorización de ese valor nos lleva a esto, a la ética. Ya. El término bioética, pues el término de bioética desde sus inicios pues ha tenido una connotación diferente. Si vamos a las raíces, tenemos que bios es vida y ethos son valores y normas de la conducta. El famoso ethos. Es muy importante esta definición y esto nos da las reglas del comportamiento que tiene que ser a nivel del área de salud. Es una connotación que empezó desde 1927 con este teólogo y protestante alemán, Fritz Jarr, donde él habla de bioética como una panorámica sobre la relación ética del hombre con los animales y las plantas. No está hablando de salud. Pero es interesante la connotación aquí porque es una connotación, como les dije, un poquito más holística, más totalitaria en el concepto que tenemos actualmente manejado a través de la
de la UNESCO. En su revista Cosmos, que era muy prestigiosa en aquel entonces, saca este artículo, donde él habla de esta relación que tiene que haber del hombre con su entorno. 1927, en esta revista. Obviamente desde los tiempos de Hipócrates esto ha tenido una connotación de primero no hacer daño, sino que buscar siempre el bien del paciente. Y a eso nos debemos, al bien del paciente. Tenemos esto, que obviamente no se sabe realmente si esto fue una connotación de Hipócrates o de sus discípulos, o básicamente también de la escuela pitagórica en aquel entonces. Pero si ustedes se dan cuenta, en este juramento está plasmado lo que yo tengo de obligación con mis maestros, lo que yo tengo de obligación con mis pacientes y lo que tengo de obligación conmigo mismo para procurar el bien del mismo. Entonces, ya desde esos tiempos se viene hablando de ese compromiso que tenemos que hacer con el ser humano. Obviamente después vienen otras conceptualizaciones y específicamente en la ética de virtud de Platón y sobre todo en esto, en ese principio fundamental, la justicia. Esto nos lleva a que en un momento dado nosotros como médicos tenemos que tener esa virtud, ese término medio, para un momento dado poder tener el mejor manejo de nuestro paciente. Otra connotación importante dentro de la historia bioética es los aportes que dio la escuela escolástica y sobre todo de Santo Tomás de Aquino con su Suma Teológica, en la cual él habla sobre esta situación. Un hombre tiene libre elección en la medida que es racional. Es interesante porque hay que recordarse que la escuela escolástica de Santo Tomás de Aquino y de San Agustín de Hipona habla sobre esta parte racional que manejaba Aristóteles, pero también habla que esa parte racional tiene una connotación religiosa. Por eso es que muchas veces la moral viene con esa connotación religiosa. Posteriormente, en 1948, aparece este personaje, donde habla sobre la ética de la tierra en su preservación y lo que estamos manejando ahora de lo que es la sostenibilidad y cómo en un momento dado hemos perjudicado al ambiente y el ambiente ha traído otra serie de situaciones con respecto al proceso salud y enfermedad. Este personaje, Aldo Leopold, en su libro habla sobre esa situación o ese compromiso que tenemos que hacer con la tierra. La ética de la tierra, 1948. Viene toda esta serie de situaciones, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la bomba de Hiroshima, que son acontecimientos que marcaron a otro del siguiente personaje, que es Van Rensselaer Porter, 1971, donde él toma ya este concepto de lo que es bioética desde 1970 y sobre todo en 1971, 1971, con su libro Bioética, un puente hacia el futuro. Ya su visualización era un poquito diferente con respecto a la connotación que se tenía en ese momento del proceso salud y enfermedad y la relación médico-paciente. Se estaba manejando otra conceptualización. ¿Por qué? Porque ya desde 1971 se tenía ese avance tecnológico y esa innovación que cada vez ha sido más frecuente y en un momento dado decía, bueno, tenemos que tener un equilibrio entre lo que es la tecnología y lo que son los valores, los principios y las virtudes. Que en aquel entonces pues era algo difícil pensar que en un momento dado estas dos situaciones pudieran convivir. Simple y sencillamente pues había una revolución tecnológica que en un momento dado podía escaparse de las manos del ser humano y en este caso también del médico.
Hemos llegado tanto a la cirugía robótica, hemos llegado a la clonación, pero todo esto tiene su connotación y todo eso también tiene su análisis desde la perspectiva bioética. Entonces, Potter en su libro habla sobre esa cultura que tenemos que tener. Es un profesor en el bioquímico en el área de oncología, y en un discurso que él tuvo en una de sus, en la universidad, él decía, bueno, ¿de qué voy a hablar? Pues voy a hablar no de oncología, no voy a hablar de bioquímica, sino que de esta nueva situación que se está manejando. ¿Cómo podemos controlar en un momento dado esa tecnología y cómo nos puede afectar a nosotros como ser humano? Todo esto tiene sus antecedentes de 1947 con el famoso código de Nuremberg, y sobre lo que se hace la importancia ahí del famoso consentimiento informado. La seguridad del paciente manejada por la Organización Mundial de la Salud, ya desde 1964. Este es el Monte Rushmore de Dakota del Sur. Esta es la universidad del doctor Potter, y el simposio de cáncer a su nombre. Posteriormente aparecen estos otros dos personajes que fueron muy importantes dentro de la evolución del término bioética, enfocado hacia la persona y que en un momento dado le iba a ayudar al médico. Daniel Callahan, filósofo, y William Galtung, psiquiatra, que fundan el Instituto de Ciencias Sociales y Éticas dedicados a la vida. Es interesante porque ya en 1969 ellos estaban trabajando sobre crear un instituto para poder ayudar a los pacientes, terminales, para poder ayudar a los pacientes a tomar sus mejores decisiones con respecto a los procedimientos que en un momento dado les iban a dar, que son parte también de la historia de la bioética. Entonces, 4 conceptos importantes de este instituto. 1. Prevención de enfermedad y promoción de la salud. Hay que recordarse que ya estos son los principios emanados de la Carta de Alma Ata. Alivio del dolor y del sufrimiento. Y esta es una parte importante y que muchas veces dejamos por un lado, y muchas veces damos paso a otro concepto importante que se está manejando actualmente, que es el famoso encarnecimiento terapéutico, o el empecinamiento que nosotros tenemos en procurar salvar la vida de un paciente, que en un momento dado su pronóstico es muy malo. Tercero, atención y cuidado de enfermos que no tienen cura, la calidad de vida. 4. La prevención de la muerte prematura y la ayuda al buen morir, y evitar la distanasia. Y aparece posteriormente este personaje. Y este ginecólogo de origen holandés, radicado en Estados Unidos, habla ya del concepto de bioética introducida al ámbito médico. El doctor habla habla sobre lo que es ya básicamente el estudio de la reproducción humana y de la bioética, al formar el primer instituto de bioética en la Universidad de Georgetown, la primera maestría de bioética, y que se relacionaba ya con asuntos específicamente del campo médico aplicado hacia esos valores y a esos principios que todos tenemos que tener. Este es el Instituto Kennedy de Ética. Pero posteriormente a todo eso viene apareciendo esta serie de situaciones, estudios que en un momento dado no tenían un aval, no tenían una connotación de ese análisis ético o moral que tenemos que tener en toda investigación. El famoso estudio de Tuskegee.
que obviamente esta periodista que recibió el galardón del senador Edward Kennedy, Jan Keller, fue la que en un momento dado denunció estos abusos que se hicieron. Pero ya, el anestesiólogo Henry Beecher había hablado en su artículo sobre 66 estudios que se habían hecho sin las normas mínimas de bioética. Ya se estaba dando otra connotación, 1974. Esto, para el senador Kennedy, dio la pauta para el inicio de la investigación y el inicio de la formación de un comité que posteriormente redactaría el famoso informe Belmont. Que ese reporte Belmont es la aplicabilidad de esto, la distinción entre la práctica y la investigación. Principios éticos básicos, se habla ya de 3 conceptos importantes que aparecen acá. Uno es la autonomía. Todo paciente tiene derecho a elegir. La beneficencia y la justicia. 3 conceptos importantes que aparecen y que se ven reflejados en cuanto al consentimiento informado a la evaluación riesgo-beneficio, que en ese momento, por ejemplo, en el estudio de Tuskegee sobre sífilis no se había dado, y a la selección adecuada de los sujetos participantes en un estudio. Al año siguiente, 1979, Bichan y Childrens, en su libro, hablan sobre el 4º principio, que es la no maleficencia. Entonces ya tenemos los 4 principios bioéticos que en un momento dado, en aquel entonces, pues nos servían a nosotros para el análisis de esos dilemas bioéticos. Y si ustedes se dan cuenta en la filmina, justicia y no maleficencia tienen un carácter público, y autonomía y beneficencia tienen un carácter personal. ¿Por qué es importante esta connotación? Porque posteriormente vamos a ver otro de los autores importantes en cuanto a bioética que manejan esta conceptualización, que posteriormente dio pauta a otro tipo de análisis. Este análisis que tenemos aquí de los 4 principios es un análisis principialista de la escuela americana, que en aquel entonces pues sí, bastaba para hacer un análisis, pero en un momento dado se dieron cuenta que había contrapuesta de alguno de estos principios. Algunas definiciones de bioética que tenemos acá. ¿Ya? Interesante la de Walter Reich, que dice: bioética es el estudio sistemático de las dimensiones morales, incluyendo la moral, la conducta y las políticas de las ciencias de la vida y de la atención de la salud, utilizando una variedad de metodologías éticas en escenario multidisciplinario. 1995, publicado en Enciclopedia de Bioética, patrocinada por la Universidad Georgetown y el Instituto Kennedy. Van Rensselaer dice: yo propongo el término de bioética como una forma de enfatizar los 2 componentes más importantes para adquirir un nuevo conocimiento, que son el conocimiento biológico y los valores humanos. Y todas, tanto la del doctor Miguel Cotó, oftalmólogo chileno, como la del doctor André Conte, que es el presidente de la Asociación francesa de bioética, nos expone de cómo esa nueva rama tiene que estar integrada hacia la parte humana, o sea, los valores. Posteriormente aparece este otro personaje dentro de lo que es la bioética, la doctora Adela Cortina, ¿ya?, que habla de ética de mínimos y ética de máximos, y ya le agrega otro valor importante, que son los derechos humanos, y que posteriormente darían la pauta a los derechos de los pacientes. Y esto nos dio la jerarquización de los principios del doctor Diego Gracia, de la Universidad Complutense de Madrid.
¿Por qué nos sirvió, por qué nos va sirviendo esto? Porque esto nos ayuda en los dilemas bioéticos para poder en un momento dado decir, pues va a haber en un momento dado contraposición de estos principios, sí, que el principialismo ya no es suficiente para el análisis bioético, sí, que hay otras conceptualizaciones, sí. La ética casuística, indicada por el doctor Albert Johnson, que participó también como unos redactores del informe Belmont, sobre hablar y identificar los tópicos más relevantes del problema. Ya empiezan a haber otra serie de connotaciones que nos ayudan a nosotros para poder decidir de una mejor manera y poder tener un análisis adecuado de dilemas bioéticos, como por ejemplo la transfusión sanguínea en pacientes testigos de Jehová. Pero lo más importante es la contribución de este personaje, el doctor Jürgen Habermas, y la famosa ética de la deliberación, que si ustedes se dan cuenta, viene sobre estas conceptualizaciones, sobre estas 10 conceptualizaciones, y lo más importante aquí que le agrega a él es el valor que tiene el contexto. El contexto y dentro de ese contexto el aspecto jurídico, que es muy importante y sobre el cual muchas veces no tenemos conocimiento. Entonces, estos aportes que dio Habermas nos ha servido a nosotros para un análisis más profundo, más completo, porque podemos tanto mezclar lo que es parte del contexto, los valores humanos, los principios, la parte emocional, la parte psicológica del paciente y también la contextualización del proceso salud y enfermedad. Sin olvidar esa parte jurídica de la Constitución y el código deontológico, que más adelante se manejará esta serie de situaciones. Importante porque es parte de la normativa que nosotros tenemos. Una normativa que nuestra ley es un poco ambigua con respecto a ciertas decisiones. La investigación clínica tiene que tener comunión con los principios éticos. Pues sí, definitivamente. Y esos principios éticos nos tienen que llevar al bien actuar. Hay que recordarse que lo primero que hay que hacer es no hacer daño. Esta es una película, 1996, Medidas Extremas, del médico internista Michael Palmer, sobre lo que es las investigaciones y cómo en un momento dado nosotros en pleno siglo XX o siglo XXI podemos caer en situaciones que son perjudiciales para el paciente y en nuestros tratamientos también. ¿Ok? Esto es lo que traía el día de hoy. Realmente, como les vuelvo a repetir, es un esbozo de lo que es bioética. Bioética es muy amplia. El análisis de un dilema bioético lleva a una serie de contextualizaciones que son muy importantes y bioética es una rama multidisciplinaria que nos ayuda a tomar las mejores decisiones para nuestros pacientes. Muchas gracias. Bueno, a continuación vamos a presentar una segunda parte de experiencia en casos clínicos. Obviamente esta solo es una parte, ¿verdad?, del problema, porque podríamos estar hablando de cantidad de situaciones, de escenarios donde no solo los cirujanos, sino los médicos nos vemos envueltos prácticamente en el manejo de los pacientes. Por favor, la primera. Luego de la excelente plática del doctor Rodríguez en relación a los aspectos históricos y conceptuales, el aspecto de la bioética aplicada puramente al terreno quirúrgico nos conlleva a ciertos escenarios. A continuación vamos a hablar de algunos de ellos, ¿verdad? Siguiente, por favor. Si me hace favor de pasarla. Gracias. Entonces, las decisiones éticas, como bien decía el doctor, ¿verdad?, no basta únicamente tener sentido común, tener experiencia clínica, ser una buena persona o tener buenas intenciones. Eso no basta. Generalmente esto es
parte de nuestros atributos como seres humanos, como gente pensante, ¿verdad? Gente que tenemos la oportunidad de tener vidas en nuestras manos. Todo ello no es una garantía efectivamente de que tenemos nosotros una respuesta apropiada ante un dilema ético, ¿verdad? Siguiente. Entonces, el cirujano en particular se expone a un sinnúmero de situaciones y los médicos residentes que están presentes no me dejarán mentir. Tenemos diferentes situaciones, ¿verdad? Donde se ponen en filo de prueba la honestidad, el respeto a la vida, cirugías dudosas, marketing, obstinación terapéutica, como bien ya dijimos, dicotomía, etcétera. El mejor bien para el paciente es lo que debe prevalecer, por supuesto. Siguiente. Entonces, a continuación, algunos ejemplos. La verdad que no vamos a extendernos, son solo 3 casos muy puntuales y luego le voy a dar la palabra a nuestros expertos para que nos den su opinión, ¿verdad? Siguiente. Bueno, se presenta a la emergencia una paciente femenina, 72 años, ¿verdad? Referida por médico particular por esta sintomatología, ¿verdad? Prácticamente venía con un cuadro agudo. Si ustedes ven acá la historia, pues tal y como fue presentada. Y una úlcera calcánea de 1 mes de evolución. Después de múltiples tratamientos, según la historia de la enfermedad, ¿verdad? En hospitales privados, de atención privada, la paciente deterioró su estado de conciencia, presentó los signos evidentes de una enfermedad aguda, séptica, ¿verdad? Además de haber tenido ya, digamos, tratamiento antibiótico anteriormente, curaciones, etcétera, no hubo mejoría, por lo que la llevaron a la emergencia. Siguiente. Este es el dilema. Médico particular le indicó a los familiares que no permitieran por ninguna razón que se le realizara una amputación. Así, ¿verdad? Los antecedentes de nuestra paciente, pues ustedes ven acá, ¿verdad? Muchas de las pacientes que recibimos en la emergencia, diabéticas, hipertensas, descompensadas, con evento cerebrovascular, etcétera. Y efectivamente, los médicos en la urgencia, cuando la evalúan, determinan signos específicos de sepsis, ¿verdad? Paciente hipotensa, febril, desorientada, mal estado general, etcétera. Entonces, el dilema médico es evidente. El cirujano debe actuar pronto. Es una entidad donde hay que tomar decisiones prontas. Pero tenemos esto, ¿verdad? La úlcera en la extremidad efectivamente está necrótica, hay exposición ósea. Siguiente, por favor. Hay ausencia de pulsos, ¿verdad? Esta es la fotografía de la paciente. Entonces se determina la presencia de un miembro letal, ¿verdad? Derecho. La estabilización es el plan inicial del cirujano, efectivamente se lleva a cabo y se establece la indicación de una amputación supracondilia. Entonces aquí el dilema es el siguiente, ¿verdad? Ya la familia predispuesta a una condición de no aceptar dicho tratamiento. Siguiente. Entonces aquí viene la discusión. Y aquí sí tengo que detenerme un segundo para demostrarles, digamos, dónde interviene nuestro código deontológico y dónde podrían intervenir los principios específicos de la bioética tal como los vimos. Siguiente. Artículo 4. Dice, la profesión médica está dirigida al servicio de la persona, ¿verdad? Al respeto de la vida, desde su concepción, a la dignidad, el cuidado de la salud y la calidad de vida del individuo y la comunidad. Por supuesto, ese es el artículo que nos da a nosotros la garantía y la decisión de tomar medidas drásticas para preservar la vida de la paciente. Siguiente. Artículo 10. El médico debe comunicar su objeción de conciencia, esto es importante, o de ciencia, pertinentemente a donde corresponda, tratando siempre de preservar la salud y la vida del paciente. Este artículo me llamó la atención porque, digamos, es como quien dice el escape, ¿verdad? O sea, el decir, bueno, yo no voy a participar en una mala decisión si la paciente no acepta un tratamiento que le va a salvar la vida, ¿verdad? Efectivamente, este artículo, pues no muchos lo conocemos, pero es importante tenerlo presente para cualquier situación en la cual el médico no debería participar en decisiones que afecten
al paciente. Siguiente. Siguiente, por favor. Ese es uno de los casos. Se los dejo para posterior discusión. Siguiente paciente. Se trata, la anterior, por favor, gracias. Se trata de un paciente masculino, ¿verdad? Joven, 16 años, con un diagnóstico de cáncer ya establecido. Es un paciente que efectivamente tiene ya un pronóstico, ya tiene un tratamiento, ya tiene un estudio previo, etcétera, ¿verdad? En donde el paciente presenta un cuadro agudo donde amerita un tratamiento. Efectivamente, se presenta con una hemorragia profusa en el sitio de la lesión a nivel del cuello que pone en peligro su vida. Y lo que decía el doctor Rodríguez, efectivamente, paciente antecedente de testigo de Jehová. Nosotros asumimos cuál es la consecuencia de la situación, ¿verdad? Es no aceptar transfusión sanguínea. Paciente efectivamente está hipotensa, con palidez, verá la masa sangrando en capas. Siguiente, por favor. Y efectivamente lo que esperábamos, ¿verdad? La situación religiosa que prevalece, ¿verdad? Efectivamente. El cirujano insiste en la necesidad de hacer la transfusión, tomando en cuenta que es lo que va a recuperar el paciente. El documento de retiro voluntario. Siguiente. Bueno, siguiente, por favor. Artículo 10, lo que habíamos mencionado, ¿verdad? Nuevamente. La objeción de conciencia. Eso ya es una aplicación del artículo en el cual el médico, bueno, disculpe, pero efectivamente yo sé que no es lo correcto, pero uno debe comunicar eso a la familia. Uno debe entablar la comunicación directa de la familia o el responsable, decirle, mire, yo respeto su condición religiosa, efectivamente, pero no estoy de acuerdo. Entonces el médico pone su objeción de conciencia. Siguiente. Luego viene lo que en relación al capítulo de médico-paciente, la relación médico-paciente. El artículo 24, ¿verdad? Cuando el profesional de la salud acepta la petición del paciente o el representante legal en un caso o cualquiera de ellos, ¿verdad? Cuando acude en busca de una opinión, consejo o un posible tratamiento. El objetivo principal es la prevención, preservación, protección y recuperación de la salud, manteniendo el respeto y la dignidad del paciente. El consentimiento se expresa de forma verbal o escrita, debiendo dejar constancia en la historia clínica, ¿verdad? Siguiente. Y luego el otro, ¿verdad? El médico debe documentar la autorización del paciente o la desautorización del paciente, ¿verdad? En el caso que sea, digamos, menores de edad, al tutor o el responsable o al representante legal, según lo que dice el articulado del Código Deontológico, ¿verdad? Y luego, si por urgencia de la situación resultara imposible obtener esa autorización, pues ya priva la experiencia profesional explicando las razones en la historia clínica de por qué se actúa de esa forma. Entonces, por hacerles un ejemplo, el paciente que está sangrando, él menciona que es testigo de Jehová, pero no hay ningún documento que lo ampare. El médico no, o el paciente no tiene un responsable en ese momento y no hay una constancia que diga que no hay que transfundir. Este artículo podría eventualmente autorizar la actitud salvadora del médico. Siguiente. Y lo más importante, hablando de la relación médico-paciente, ¿verdad? Si el paciente debidamente informado no accediera a someterse a un tratamiento, que es el caso que estamos discutiendo, ¿verdad? El testigo de Jehová, o si solicitara al médico un procedimiento que éste por razones científicas fuera inaceptable, ¿verdad? El médico queda dispensado de su obligación de asistencia, debiendo dejar documentado por escrito la no aceptación con firma e impresión dactilar del paciente o del representante legal, firmando a su ruego un testigo asistencial. Este artículo, digamos, tampoco lo tenemos muy a la vista, ¿verdad? No lo conocemos mucho, pero realmente en el código deontológico sí está explícito una forma como el médico, en este caso el cirujano, podría eventualmente negarse a decir, bueno, no hago esta X, Y actitud o conducta que podría afectar al paciente. Siguiente.
Bueno, y por último, es un caso que lo vemos mucho en las emergencias, ¿verdad? Sobre todo en trauma. Se trata de un paciente mayor, ¿verdad? Adulto mayor, 76 años. Es llevado a una emergencia, ¿verdad?, de nuestros hospitales por haber sufrido un accidente automovilístico. En el momento que el paciente entra a la emergencia, hace un paro cardiorrespiratorio y efectivamente es un paro al arribo, ¿verdad? Es una indicación de una resucitación eh, abierta, ¿verdad? Esto es por un trauma cerrado de tórax. Entonces el cirujano procede a realizar el procedimiento quirúrgico, ¿verdad? Una toracotomía de resucitación en el cuarto de choque, donde el paciente revierte el paro, inmediatamente es llevado a sala de operaciones. Este escenario es muy parecido al quehacer de nuestros residentes, ¿verdad? Todos los días en las emergencias. Siguiente. El médico anestesiólogo inicia el proceso del manejo en sala de operaciones, pero sucede un inconveniente, por ejemplo. El médico anestesiólogo se siente indispuesto, entonces llama al médico residente de anestesia y lo deja en su lugar para continuar el tratamiento. Posteriormente, transoperatoriamente, el paciente presenta arritmia cardíaca, un paro cardiorrespiratorio, luego no revierte y se declara la muerte en ese sitio. Aquí aparecen los escritos en el expediente médico, ¿verdad? Enfermería reporta efectivamente lo que sucedió, ¿verdad? La intervención del médico residente de anestesia, etcétera. Se filtra eventualmente la información, entonces viene la familia y dicen, bueno, efectivamente no estamos de acuerdo, ¿verdad? Porque había salido vivo de la emergencia. Están en sala de operaciones por el médico residente, ¿verdad? En entrenamiento, ¿verdad? Un médico practicante, como le dice la gente, lamentablemente, ¿verdad? Sucedió pues lo que aconteció, ¿verdad? Esto ya tiene implicaciones legales, evidentemente, no solamente éticas, ¿verdad? Siguiente. Bueno, entonces para terminar, ¿cómo podríamos, digamos, aplicar eventualmente el articulado del Código Deontológico? Y estos artículos me llamaron la atención. El artículo 18 dice, la responsabilidad ética del médico no desaparece ni se diluye por el hecho de trabajar en grupo. Eso es bien importante, ¿verdad? Entonces, esto es un principio que establece que la irresponsabilidad del médico es individual, ¿verdad? Definitivamente. Y no desaparece por el hecho de que hay un grupo de emergencia, ¿verdad? Hay un R1, hay un R2, hay un jefe de grupo, llamen al R4 que es el dueño del turno. No. Ahí la responsabilidad es individual. Siguiente. El siguiente artículo. La jerarquía dentro del equipo de trabajo no podrá aprovecharse para constituirla en un instrumento de dominio o exaltación personal. Bueno, tal vez no se aplica tanto al caso, ¿verdad? Pero es importante tenerlo en referencia para saber que dentro de nuestros hospitales en formación, que son hospitales escuela, ¿verdad?, de cirugía y todas las especialidades, existe una jerarquía establecida, ¿verdad? Hay jefe de servicio, jefe de departamento, antes están los residentes de mayor jerarquía, el jefe de residentes, etcétera, ¿verdad? Siguiente. Y por último, el médico que dirige el equipo de trabajo en cualquier ámbito del desempeño cuidará que exista un ambiente de rigurosidad ética. Eso es bien importante, que lo voy a recalcar, porque estamos hablando que el código deontológico nos exige que si existe efectivamente esa jerarquía, el médico responsable de esa jerarquía debe cuidar esto, ¿verdad? Que haya un ambiente de rigurosidad ética, moral y de tolerancia hacia las opiniones profesionales divergentes en el manejo de los pacientes. Asimismo, deberá aceptar que un integrante del equipo eventualmente se rehúse a intervenir cuando exponga una objeción razonada de ciencia o de conciencia. Esto viene al caso cuando efectivamente hay una orden directa del jefe de residentes y hay un médico residente que en este momento está, digamos, con la capacidad o no de hacer cierto procedimiento, ¿verdad? Eventualmente. Esto es un artículo que ampara esa situación. No le exime la responsabilidad al médico de mayor jerarquía, al contrario, le da mayor responsabilidad por ser el que tiene más experiencia en el grupo. Siguiente. Bueno, y para finalizar, ¿verdad?
yo creo que esta es una de las conclusiones que yo creo que tenemos que llevarnos todos, ¿verdad? Hacer una reflexión en que efectivamente los cirujanos somos y deberíamos de ser los custodios y responsables del don más preciado de cualquier ser humano, que es su confianza. Así que muchas gracias y voy a darle la palabra a los expertos.